¿Cómo está Orlando? Buenos días. Buenos días, profesor. Bien, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. ¿Cómo está Rafa? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo amaneció? Muy bien, la verdad, todo correcto, gracias. Qué bueno, ¿Usted qué gracias tal? a Dios. Buenos días, Jesús. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneció? Bien, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. Todo en orden. Qué bueno, me alegro. Ahorita nomás estoy dando chance a ver si se conectan unas personas más y ahorita ya continuamos. Ahora vamos a ver la nacionalización de la banca de la presidencia de José López Portillo de 1976 a 1982. El 1 de septiembre, López Portillo anunció durante su informe de gobierno la nacionalización de la banca. El gobierno absorbe las deudas de los bancos y se encarga de la administración de los mismos y el establecimiento del control de cambios. Con el que se obliga a quienes compraron dólares y los tienen invertidos en el país a entregarlos a la banca mexicana para cambiarlos al precio oficial que establece el gobierno. El 10 de noviembre de 1982, el secretario de Hacienda, Silva Herzog, y el director general del Banco de México, Carlos Tello, entregaron al Fondo Monetario Internacional una segunda carta de intención, vigente para 1983, 1984 y 1985. El FMI
se comprometía a entregar un préstamo si se implementaban las siguientes medidas económicas. Controlar, disminuir el gasto público, incrementar los costos de los servicios que suministraba el gobierno, como electricidad, telefonía y otros. Reestructuración, aumento de impuestos, los topes salariales, que establecer salarios mínimos y máximos que deben aplicarse a toda la nación o a toda la población trabajadora. La contención salarial. Flexibilizar el control de precios. O sea, permitir el aumento de precios. Restringir los subsidios y limitar el endeudamiento externo. El convenio evitó la suspensión de pagos de la deuda externa. La contención salarial es parte de la política pública que consiste en la reducción de costes laborales que incluye no aumentar o aumentar en bajo porcentaje los salarios, con el fin de evitar que los salarios queden fuera de control. Y estabilizar los precios para que no generen inflación. El subsidio es una ayuda extraordinaria por parte de la administración pública para estimular la demanda de un bien o proteger a un colectivo. Y luego Agustín Legorreta, presidente en aquel entonces del Banamex, el presidente López Portillo, acusó a los banqueros de propiciar la especulación cambiaria y la fuga de capitales. Cuentan que Agustín Legorreta se desmayó cuando supo del decreto de nacionalización. Eso fue en febrero de 1992, cuando adquirió el entonces banco Comermex. Ahora es de Scotiabank. Y Jesús Silva Gerson, subsecretario de Hacienda, José López Portillo y Miguel Mancera, director general del Banco de México, luego de la caída de los precios del petróleo,
y de la devaluación de febrero de 1982, la economía mexicana enfrentó una nueva crisis. Y luego ya nos vamos al aspecto educativo y laboral, donde nos dice que al iniciar su mandato, José López Portillo nombró como titular de la Secretaría de Educación Pública, o sea, la SEP, al abogado Porfirio Muñoz Ledo. ¿Quién había sido presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional en el mandato de Echeverría? Muñoz Ledo presentó un ambicioso Plan Nacional de Educación, que él lo abreviaba como el PNE. Y fueron los siguientes objetivos: afirmar el carácter popular y democrático del sistema educativo, elevar la calidad de la educación, estrechar su vinculación al proceso de desarrollo, comprometer la acción de la sociedad en el esfuerzo educativo nacional. La difusión de la cultura, la creación de la universidad pedagógica, y decía que la secundaria era obligatoria, que fue una protesta o que una propuesta que provocó un debate nacional. Sin embargo, dicho plan fue criticado por diversos sectores académicos, empresariales y padres de familia. El especialista en educación Pablo Latapy Sarre señaló que el Plan Nacional de Educación carecía de metas cuantitativas, recursos y jerarquización del programa. También se inconformaron Carlos Jongitud, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Cabe mencionar que la democratización del sistema educativo era un riesgo para las plazas que controlaba el SNT. Andrés Marcelo Sada, líder del Grupo Monterrey, representando al empresario
Vincular la educación al proceso de desarrollo implicaba no cumplir con las necesidades de una educación técnica que requería el sector empresarial y apostar por una educación profesional a nivel de desarrollo mundial. Así como la Unión Nacional de Padres de Familia, que estaba en un común acuerdo con los otros sectores, después de 3 meses, López Portillo pidió la renuncia a Porfirio Muñoz Ledo y nombró en su lugar a Fernando Solana Morales. Y eso fue en diciembre de 1977. Las políticas educativas con Fernando Solana a cargo de la SEP se inician una serie de acciones. En 1978 inició la desconcentración administrativa de educación básica, con la que se reconocía la autonomía de los planteles escolares para la toma de decisiones. El programa de educación para adultos se entrega el programa Educación para Todos, coordinado por la UNESCO. En 1978, la SEP y la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, ANUIE, formulan el Plan Nacional de Educación Superior, que incluía la creación de nuevos programas de posgrado. También publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 20, que establece las funciones del Consejo de contenidos y métodos educativos, y tenía por objeto la orientación, coordinación y evaluación de los contenidos, planes y programas de estudio, los métodos educativos y las normas técnico-pedagógicas de las diversas áreas, tipos y modalidades de la educación. En 1979 se dio a conocer el proyecto de Educación para Todos, que proponía asegurar la educación básica para población escolar, vincular la educación terminal con el sistema productivo, elevar la calidad de la educación. Mejorar la atmósfera cultural
e incrementar la eficiencia del sistema educativo mediante la descentralización. El proyecto agrupaba 52 programas, entre ellos el de la primaria, la castellanización y la educación para adultos. El gasto educativo ya se aumentó de 2.9% del Producto Interno Bruto a 5.2%. Y al inicio del sexenio, la educación tecnológica se encontraba en crisis y carecía de coordinación y reglamento para su funcionamiento y expansión. Se financiaba y regulaba de muy diversas instancias federales, estatales, particulares y autónomas. Durante la administración de la bonanza petrolera en el gobierno de López Portillo, surgieron nuevas universidades y se ampliaron las existentes, lo que dio lugar a su politización, burocratización y al fortalecimiento de los grupos del poder universitario. Y al salir Porfirio Muñoz Ledo de la SEP, enterraron el mejor programa educativo que se haya propuesto después de lo hecho por José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet. La UNESCO, por sus siglas en inglés, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es un organismo de las Naciones Unidas, o sea, ONU, fundado en 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Se fundó la Dirección General de Bibliotecas. Se reinstauró la Dirección General de Educación Indígena. Se creó el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. La Universidad Pedagógica Nacional, UPN. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP. El Instituto Nacional de Educación de los Adultos, el INEA.
y las antes subsecretaría se convirtió en Secretaría de Cultura. A finales de 1978, el Congreso de la Unión aprueba la Ley de Coordinación de Educación Superior, con el fin de regular, coordinar y financiar las instituciones educativas universitarias, tecnológicas y normales en toda la República Mexicana y planear el uso racional de recursos financieros y humanos en la formación de cuadros técnicos y superiores. En 1980 se promulgó en el Diario Oficial de la Federación la fracción 8 del artículo 3 constitucional, relacionada a la autonomía y libertad de cátedra de las universidades. Y luego se hizo lo que fue el entorno social y sindicatos. En octubre de 1979, la revista Proceso informaba que el dirigente de la Confederación Obrera Revolucionaria, COR, diputado Ángel Olivo Solís, señaló que de los 18 millones de personas en edad de trabajar, 10 millones son desempleados y subempleados, de los cuales casi 4 millones son desempleados plenos. Las restricciones del FMI establecidas en las cartas de intención recomendaban al gobierno mexicano restringir negociaciones de salarios con los sindicatos. En este contexto, la política salarial en el sexenio de López Portillo se caracterizó por la contención de los salarios, a pesar de que en 1978 era clara la recuperación económica por las grandes exportaciones de petróleo. Y se dio por terminado el convenio con el FMI. El gobierno adoptó como propia una política salarial que en un primer momento había exigido el FMI y trató de aplicarla más allá de los peores momentos de la crisis, lo que afectó el poder adquisitivo de los trabajadores. Los sectores de la clase trabajadora, el analista en economía mexicano, nacido en Israel,
en su estudio político laboral y acción sindical en México en 1976 a 1983, determinó que sectores de la clase trabajadora eran básicamente 4, con las siguientes condiciones: trabajadores al servicio del Estado, obreros de los empresarios trabajadores de las empresas de capital privado nacional y los trabajadores de empresas privadas extranjeras. Los trabajadores al servicio del Estado, en este sector se impuso el tope salarial y como compensación tuvieron prestaciones sociales que permitieron soportar la inflación. Los obreros de las empresas paraestatales en este sector, los aumentos Pero como a mí no me piden que mantenga la de cámara. sueldos se apegaron estrictamente al tope salarial. Y los trabajadores de las empresas de capital privado nacional, este sector está dominado por empresas pequeñas donde las remuneraciones son inferiores al promedio nacional. Los trabajadores de empresas privadas extranjeras en este sector tienen los salarios más altos, pero en lo que se refiere al comportamiento de los salarios reales, cae continuamente su poder adquisitivo. Por lo anterior, se constata que la política salarial se impone de diferente manera en los diversos sectores de la clase trabajadora, no en función de su capacidad económica, sino de necesidades políticas. El gobierno de López Portillo estaba enfocado a resolver el problema de la crisis económica, por lo que decidió la política de impedir que continuara la ola de insurgencia sindical, deteniendo u obstaculizando el surgir de sindicatos de oposición o más representativos de la clase obrera y reprimiendo sus demandas bajo la premisa de que sería más difícil imponer la contención salarial propuesta por el FMI como salida a la crisis económica. Durante el sexenio se suscitaron diversas huelgas de reclamos laborales. Entre estas, Altos Hornos de México, Fundidora de Monterrey, FICAPSA
General Motors, Telmex, Metro, Mina de la Caridad en Nacosari, Sonora, DINA y Mexicana de Aviación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, se consideraba en ese entonces el más poderoso del continente americano, con más de 500,000 miembros. El control magisterial de dicho sindicato reprimió las movilizaciones de protesta de sus agremiados. Y las restricciones del FMI establecidas en las cartas de intención recomendaban al gobierno mexicano restringir negociaciones de salarios con los sindicatos. Y luego había algo que decía, no nos volverán a saquear. Afirmó el presidente José López Portillo al nacionalizar la banca en 1982. Apenas 3 meses después de la nacionalización. Se regresó a los exbanqueros 34% de las acciones bancarias expropiadas. También lloró en su 6º informe de gobierno al pedir perdón a los marginados, a quienes no pudo sacar de la pobreza. Ahora vamos con la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, que que fue de la época de 1982 a 1988. El discurso de toma de posición de Miguel de la Madrid Hurtado como presidente de México fue el 1 de diciembre de 1982, en el cual expresó: vivimos una situación de emergencia. La situación es intolerable. No permitiré que la patria se nos deshaga entre las manos. El sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, que fue de 1982 a 1988, el predecesor fue José López Portillo, y después de Miguel de la Madrid Hurtado va a seguir Carlos Salinas de Gortari. En síntesis, los aspectos económicos: existió lo que es la devaluación grave de la moneda nacional, el plan de austeridad en el gasto público, la negociación desfavorable de la deuda externa, la firma del GATT y del Pacto de Solidaridad Económica, desregulación, descentralización y privatización de empresas paraestatales. Los políticos fue el grupo Contadora Panamá, descentralización de los municipios.
Las culturales, la realización de la Copa Mundial del Fútbol, México 1900.